Que os presento es el espíritu en la vida y ministerio del pastor. El espíritu. El momento central de nuestra ordenación de presbíteros se encuentra en la imposición de manos del obispo y en la oración, invocando al Espíritu justamente. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Es el Espíritu quien nos dispone. Y la oración alcanza su cima en esta petición y deseo que a veces hemos olvidado ya, ¿verdad?, después de tantos años. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad, el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, subrayo, del orden de los obispos, porque a veces pensamos en el obispo individual y somos del orden episcopal, Reciban de ti el sagrado grado del ministerio, etc. Y con la alegría del Espíritu Santo anuncien la palabra del Evangelio y dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Somos sacerdotes para el mundo, para que el mundo acoja la palabra de Dios, ¿verdad?, y entren a formar parte del pueblo de Dios. Pero somos sacerdotes para el mundo. Mediante la imposición, pues, de las manos y la oración desciende el Espíritu sobre el llamado y elegido y lo capacita para que pueda actuar como ministro de Jesucristo. Somos capacitados por el Espíritu para ser ministros de Jesucristo. Dicho con otras palabras, para que nuestra persona, en última instancia, se convierta en una verdadera mediación sacramental del único pastor que es Cristo. Una mediación sacramental. Cristo es quien por medio del llamado lleva adelante su obra de salvación y santificación, que supera nuestra capacidad humana. Por eso San Pablo decía, ¿y quién está a la altura? Nadie. Nadie. Y en la medida que nos creemos, ¿verdad?, que estamos a la altura, es que hemos desenfocado nuestra vida. Por la unción del Espíritu, el ordenado es recreado para actuar en nombre de Cristo, cabeza y pastor, nos dice el Concilio Vaticano II. Somos recreados para la misión, para hacer presente justamente a Cristo. Como cooperadores, sí, del orden episcopal, pero sobre todo como colaboradores de Dios. Todos somos colaboradores de Dios en la Iglesia. El laico también es colaborador de Dios. Nosotros también, cada uno según la gracia recibida y según la vocación recibida. Somos cooperadores de Dios, es nuestra dignidad de todo cristiano. Y eso me parece importante, porque todos entonces servidores del único
Señor y de la única comunidad. Presbyterorum Ordinis, en el número 2, nos recuerda esto. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con que Cristo mismo forma, santifica y rige su cuerpo. De la autoridad. Es una participación, por lo tanto, no nos lo podemos apropiar. Necesitamos, a mi entender, meditar y contemplar la identidad del presbítero, si la queremos cultivar bien. Y esto precisamente a la luz de la unción del Espíritu de la verdad, de la libertad, de la santidad, de la comunión, libertad y comunión. Esta unción se sitúa en la línea de la unción de Jesús enviado a evangelizar a los pobres. Por eso el día de la ordenación, el texto que se lee es Lucas, para evangelizar a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura. Pues bien, teniendo esto ante los ojos, recordemos todavía una dimensión más. Solo el Espíritu es el verdadero testigo de Jesucristo. Es lo que nos recuerda Juan 15, 26, 27. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. El mismo Espíritu que habló por los profetas, que habló a través de Jesús de Nazaret, que habló a través de los apóstoles, es el que quiere seguir dando testimonio a través nuestro. Le dejamos al Espíritu dar testimonio en nosotros. Porque eso es la conversión y eso es la espiritualidad en última instancia. Dejar que el Espíritu siga conduciendo a Cristo, que siga engendrando a Cristo en el corazón de los hombres, que nos siga transformando en Cristo a todos. Partiendo de esta verdad que creo que compartimos todos, ¿verdad? Pues yo os presentaré 3 puntos para la meditación y cada uno puede elegir lo que quiera. El primer punto, el espíritu y el ministerio de la nueva alianza. El ministerio de la nueva alianza. Creo que es nuestro ministerio. Para entender y vivir, porque claro, podríamos entender y no vivirlo, ¿verdad? Y ahí el primero juzgado soy yo. Es lo que decía San Gregorio Magno, ¿verdad? Que el que predica es el primero que es juzgado por la palabra de Dios. Pero yo no anuncio lo que yo vivo, sino lo que el Señor me pide vivir. Es otra cuestión diferente, ¿verdad? Bueno, pues para entender y vivir el ministerio de la nueva alianza en la comunidad cristiana y en la secularidad, es de capital importancia recordar que el Espíritu nos habilita para actuar en nombre de Cristo Pastor. La presencia y acción recreadora del Espíritu es pues capital en el sacramento del orden, como en los demás sacramentos de la fe. La Eucaristía, pues invocamos al Espíritu para que con su fuerza el pan y el vino queden transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Eso es lo que invocamos todos los días.
Invocamos el Espíritu para que este grupo humano se convierta en ofrenda agradable a Dios. Sea una comunidad, una comunión. Es el Espíritu quien hace la Iglesia, que nos transforma en Cristo. No somos nosotros. Y esto nos hace entrar justamente en la verdad, el camino de una verdadera espiritualidad. Dejarnos hacer, guiar, transformar por el Espíritu día tras día. Los Hechos de los Apóstoles nos recuerdan justamente que en este sentido hemos sido puestos por el Espíritu en la Iglesia. Nuestro ministerio, ¿verdad?, es a través de la Iglesia que se nos da, pero viene del Espíritu. A mí me gusta mucho este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que Pablo dice a los presbíteros, no a los obispos, sino a los presbíteros de Éfeso, que los ha convocado en Mileto. Luego se la han apropiado los obispos, ¿verdad? Pues bendito sea Dios. Pero se lo dirige a los presbíteros. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la Iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Es el Espíritu Santo el que nos pone al servicio de la Iglesia. No de tu iglesia, no de la que tú imaginas, no de la que te gustaría, sino de la Iglesia que Dios se ha adquirido con la sangre de su Hijo. Y nos ha puesto como guardianes, como pastores, como episcopés, ¿verdad? Pero nos ha puesto al servicio no de mis ideas, no de mis proyectos, no de mis gustos, justamente. Y escribiendo a la Iglesia de Corinto, ¿verdad?, pues nos recuerda que nuestro ministerio es el ministerio del Espíritu. Un ministerio de libertad, de creatividad. Le recordaba así Pablo a la comunidad de Corinto, ¿verdad?, tan controvertida, ni entre los paganos se dan cosas tan burdas como entre vosotros, le recuerda en otro sitio, ¿verdad? No era una iglesia de perfectos, ni mucho menos. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo el mundo. Es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. Pero esta confianza la tenemos ante Dios por Cristo. No es que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. Qué humildad, ¿verdad? Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una alianza nueva, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de la muerte, grabado en letra sobre piedra, se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, pese a ser un resplandor pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condena era glorioso, ¿no será mucho más glorioso el ministerio de la justicia? Los ministros, pues, de la alianza son portadores del ministerio del Espíritu. Somos portadores del ministerio del Espíritu. Y esto tiene unas consecuencias espirituales y pastorales. El apóstol
Unas líneas más adelante dirá, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo no he dicho libertinaje, ¿eh? Libertad, que es la libertad del amor que nos lleva a ser siervos y esclavos de los demás por amor. Siervos, no jefes, siervos. Mas todos nosotros con la cara descubierta reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu del Señor. Nos vamos transformando en Cristo. Nos dejamos que justamente el Espíritu nos transforme. Porque María no se transformó. Se dejó hacer por la palabra de Dios. Hágase en mí, y fue el Espíritu quien engendra a Cristo en ella. Y es nuestra misión. Es nuestra misión. Por el hecho de ser portadores del ministerio del Espíritu, estamos llamados a caminar en la libertad y en la parresía del Espíritu, sin buscar agradar a los hombres, sin buscar agradar a nuestros responsables. No se trata de agradar, sino de llevar adelante justamente la verdad de Dios, no la mía, la de Dios. Es el espíritu de la verdad. Es curioso, San Juan, siempre decimos, es que San Juan es el espíritu del amor. No, nunca lo dice. Lo que dice siempre es el espíritu de la verdad. Es la verdad de Dios que nos ama y que nos viene a transformar justamente para los demás. Y por eso Pablo nos lo recordará, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como esclavos vuestros por Jesús. No nos predicamos a nosotros, hermanos. El verdadero testigo es el Espíritu. Y somos testigos en la medida justamente que nos dejamos conducir y guiar por Él. La espiritualidad apostólica o ministerial brota y se desarrolla del ejercicio mismo del ministerio. A veces queremos una espiritualidad para ser buenos curas, ¿no? El padre Chevrier no había conocido el Concilio Vaticano II, se hubiera alegrado mucho de haberlo conocido, ¿verdad? Porque justamente quería una espiritualidad que nace del ministerio, que brota del ministerio, no una espiritualidad para ser mejores sacerdotes, sino que brota del interior del ministerio, y es lo que nos recordó el Concilio Vaticano II. Si ustedes leen el número 13 de Presbyterorum Ordinis, ¿verdad?, nos recuerda esto. Yo les recuerdo solamente los enunciados. Por ser ministros de la palabra de Dios, leen y escuchan diariamente la palabra divina que deben enseñar a otros. Leen y escuchan. Escuchar la palabra para comunicarla. Eso es nuestra espiritualidad. No es que hemos aprendido unas lecciones, unas ideas y las... No. Escuchamos qué dice hoy el Evangelio, la palabra de Dios a nuestro pueblo. Somos, por tanto, oyentes antes que predicadores. Escuchar para anunciar. Como ministros sagrados, sobre todo en el sacrificio de la misa, los presbíteros ocupan especialmente el lugar de Cristo, que se sacrificó a sí mismo para santificar a los hombres, y por eso son invitados a imitar lo que administran. Tomad y comed, esto es mi cuerpo.
tomad y bebed, esta es mi sangre. En la Eucaristía nos estamos dando al pueblo. No utilicemos nunca la Eucaristía, entonces, ¿verdad? Y hoy voy a predicar para, etcétera, etcétera. Rigiendo y apacentando el pueblo de Dios, se ven impulsados por la caridad del buen pastor a entregar su vida por sus ovejas, preparados también para el sacrificio supremo, siguiendo el ejemplo de los sacerdotes que incluso en nuestros días no han rehusado entregar su vida. Entregar la vida, no es eso la espiritualidad. No es eso la caridad pastoral. Pues es ahí donde tenemos que avanzar. Y sobre todo estamos llamados a no entristecer al Espíritu. Es nuestro pecado, ¿verdad? En los ejercicios pues siempre conviene clarificarnos delante del Señor con un compañero, con un hermano, con alguien para eso. No entristecer al Espíritu de Dios con el que hemos sido sellados. Y eso es nuestro pecado, entristecer al Espíritu. Y lo entristecemos de muchas maneras. Que podemos entristecer. Os recuerdo lo que es propio del Espíritu y entonces ahí podemos hacer nuestro examen de conciencia, si realmente lo entristecemos o no. Propio del Espíritu es conducir la humanidad a Cristo. Eso es lo propio del Espíritu, conducir la humanidad a Cristo, como lo hizo a través de los profetas. Seamos profetas, pero de los buenos. Hacer nacer a Cristo del seno de María y formar a Cristo en el corazón de cada persona. Es obra del Espíritu, formar a Cristo entre dolores de parto, nos dirá Pablo. Otra dimensión, dar testimonio de Él, de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu el testigo, no nosotros. Transfigurar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hacer de la Iglesia un misterio de comunión en la diversidad. Conducir a los seres humanos a la Pascua del Hijo. Es el Espíritu quien conduce a la Pascua. Relean Gaudium et Spes número 22, el penúltimo párrafo, ¿verdad? Es el Espíritu quien conduce a todo hombre ya a la Pascua del Señor. Ya está trabajando el Espíritu antes que nos lleguemos. Es el Espíritu quien reparte dones y carismas diferentes. Dones y carismas diferentes que tenemos que acoger y recibir, ¿verdad? Para que todos justamente contribuyan en la acción común de la Iglesia. El Espíritu es quien actualiza el amor del Padre y que nos hace a la Iglesia sacramentos, etc. En una palabra, es necesario entonces que los presbíteros ahondemos en la inteligencia del ministerio del Espíritu, del que participamos por gracia y para no entristecer al Espíritu. Es decir, lo entristecemos cuando remamos en dirección contraria o diferente a la que nos reveló a través de Cristo Jesús. El Espíritu es el que nos hace pobres, pero con una pobreza que enriquece a los demás. El que nos conduce justamente a morir con Cristo para dar vida, morir para dar vida a los demás. En el Espíritu, el Hijo enviado en la carne recorrió con plena fidelidad y libertad el camino del siervo.
El Espíritu es que nos hace siervos realmente. Y por eso la carta a los Hebreos nos recordará: el gran pastor de las ovejas, sostenido por el Espíritu, se ofreció en sacrificio perfecto. Ofrecernos en Cristo en sacrificio perfecto nos plantea una cuestión que a mí me gustó mucho como la presentaba Josep María Rovira Belloso en su último libro, El banquet amagat, que yo no lo he visto traducido en castellano. ¿Me permitís que lea ese pequeño texto de un hermano que estaba muy cerca del Prado y que nos quería mucho, ¿verdad? Y que conocéis por su teología? Abre su libro póstumo citando las siguientes palabras de San Juan de la Cruz. Mire aquel infinito saber y aquel secreto escondido. Qué paz, qué amor, qué silencio está en aquel pecho divino. Qué ciencia tan levantada es la que Dios allí enseña con actos anagógicos que tanto encienden el corazón. Y comenta después: observo que hay una tendencia a tomar el relato cristiano como un relato más o menos interesante que tendría alguna relación con la verdad, pero que no es la verdad misma. Es decir, que no es una verdad que tenga la fuerza de arrastrar todo el entendimiento, toda la capacidad de conocer y de amar, y que llegue a comprometer todo el ser humano. Es una verdad curiosa, interesante, pero que no me lleva a un compromiso total de mi ser. No son bonitas las historias de la Biblia, continúa. No son bonitas las historias de la Biblia. No son simplemente bonitas o interesantes o profundas, sino porque estén hablando de la misma verdad y no de textos religiosos sobre la verdad. La verdad es Jesucristo, el mensaje de Jesús a los discípulos por medio de María Magdalena. Es un texto precioso porque nos ayuda a decir: ¿estamos dispuestos a dar la vida por la verdad? Por la verdad de Dios. O la Biblia, pues es una cosa interesante, entre otras. Concluyo pues este primer punto. La obra de la salvación es obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me voy a privar de leer un texto del Padre Sebriel, entonces, cuando nos recuerda esto en una carta que dice: pidamos mucho el Espíritu Santo. Es tan necesario. Para hacernos comprender su necesidad, decía Jesucristo: es necesario que yo me vaya para enviaros el Espíritu Santo. Y es que las tres personas divinas tienen que actuar en nosotros para hacernos hombres perfectos. El Padre nos crea. El Hijo nos muestra la verdad, la vida, es nuestra luz. Mas el Espíritu Santo nos da el amor, nos hace amarle, y quien ama comprende, quien ama puede obrar. El Espíritu Santo nos da el amor, nos hace amarle, y quien ama comprende, quien ama puede obrar. El Espíritu Santo termina lo que Jesucristo ha comenzado. El Padre da la existencia, el Hijo se descubre a nosotros y nos muestra a Dios y el camino, y el Espíritu Santo nos lo hace comprender y amar. Estas tres operaciones de la Santísima Trinidad se realizan en nosotros y son las tres igualmente necesarias, pero la operación del Espíritu Santo es, por así decirlo, la más necesaria, porque
¿de qué sirve ver si no se comprende lo que se ve? ¿De qué sirve oír si no se comprende lo que se oye? ¿De qué sirve incluso comprender si no se ama? Ojalá podáis comprender bien esta operación del Espíritu Santo en nosotros para que podáis pedirle que actúe en vosotros y no pongáis ningún obstáculo a esa acción. Que el Espíritu Santo sea vuestra luz, vuestro amor, que os haga comprender y amar al Padre y al Hijo, y entonces seréis de verdad los hijos de Dios, que no han nacido de la carne y de la sangre, sino de Dios por el Espíritu. Erdeo nati sunt. Segundo punto de la meditación, entonces. Testigos del Evangelio de Dios en el Espíritu. Una de las características más significativas del Espíritu es la de ser testigos de Jesucristo muerto y resucitado. Muerto y resucitado. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre. No es una conquista, el Espíritu es un don. El Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. No seamos, pues, voluntaristas. ¡Ay, qué! El hay que, ¿verdad?, dice Francisco, no debería entrar entre nosotros. Resucitado de entre los muertos, ante la pregunta de los discípulos sobre si había llegado el momento que iba a restaurar el reino de Israel, Jesús contesta: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. No os toca a vosotros conocer los tiempos. Si os toca comprometeros, claro, pero los tiempos son los de Dios. Es importante ahondar, a mi entender hoy, en el sentido del testigo, que no ha de confundirse ni con el ejemplar, ni con el proselitista. El testigo no es lo mismo. El testigo no cesa de reenviar a otro, es decir, a la fuente de la vida y la libertad en el amor. Somos testigos de Jesucristo, no de nosotros. El testimonio de Pedro ante el Sanedrín es aleccionador en este sentido. Él da testimonio de la verdad, de los hechos, pero reenvía al Espíritu. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Mientras el ejemplar que busca, el ejemplar busca consciente o inconscientemente, con la mejor buena voluntad, ¿verdad?, afirmarse. Y a veces en la Iglesia tenemos la tentación de ser ejemplares. ¡Qué buena! ¿Cuántos alimentos repartimos? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto damos? ¿Cuánto? Somos ejemplares. Pero reenviamos a Cristo, que es la fuente de la salvación. Porque esa es la gran cuestión. Porque si no, nos podemos convertir en una ONG, que a veces lo hacen mejor que nosotros y más. Y no para criticarlas, sino al contrario, para admirarlas. Pero, ¿cuál es
Nosotros somos testigos del resucitado, no de una ética. Claro que el resucitado lleva una ética, pero el ejemplar no. El proselitista busca seducir y convencer. Y si pudiéramos manipular la libertad, no, la fe supone libertad. Proponemos, pero no tratamos de convencer. Si quieres, Jesús no empezó a decir, y yo mira, tienes que hacerlo por esto y por esto y por esto. No, si quieres, ven y sígueme. Si quieres, vende lo que tienes y dejó libertad. Nosotros proponemos. La propuesta no es para seducir, sino justamente para que todos se abran libremente ante el Señor, que eso es la fe. Es una apertura de libertad, de libertad. ¿Que lo tenemos que proponer con pasión? Vale, pero proponer. Con convencimiento, con testimonio, lo que queramos, ¿verdad? Pero proponer. La misión del pastor arranca siempre del testimonio dado en el Espíritu Santo. Jesús, en el momento de enviar a los discípulos en misión, les daba, entre otras, esta consigna. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Ya conocéis el comentario de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Que decía, pues hombre, hubiera sido mejor que nos hubieran mandado como lobos entre ovejas. Pues no, nos manda como ovejas entre lobos. O como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Dejamos hablar al Espíritu en nosotros. O es nuestra razón, nuestro sentimiento, lo que lleva adelante. En el contexto de cristiandad, en los que nos movemos o nos hemos movido y seguimos a veces, tuvimos la tentación de querer imponer la verdad. Y lo hicimos muchas veces. En medio de una sociedad un tanto laicista, como decía Francisco, existe la tentación de adaptar el Evangelio de Dios para ser acogidos por el mundo. Adaptar. Inculturar es otra cuestión diferente. Por eso los que han inculturado más el Evangelio son los mártires. Comentaba el otro día con una hermana de Corea del Sur, ¿verdad? Y me decía ella que tenía razón. La fe es la fe de los mártires en Corea, pero todavía no han tenido los grandes confesores que hemos tenido nosotros. Y por eso es una iglesia muy dependiente también, y muy difícil, Por eso el Papa Francisco nos recuerda la mundanidad espiritual, esa mundanidad en que nosotros buscamos más ser ejemplares que testigos de Jesucristo. Y que entonces, claro, el ejemplar tiende a imponer sus formas y sus caminos. Yo creo que necesitamos interrogarnos en esto en el Prado también, no ahora en los ejercicios, ¿verdad? Que no es el momento, pero en nuestras búsquedas. El evangelista Juan presenta
al Paráclito como el Paráclito de la verdad, de la verdad. El padre Sebre era un hombre apasionado por la verdad. Y nosotros tenemos que, no por la verdad mía, no, por la verdad de Dios, que Dios nos revela y nos dice. Y por lo tanto, hombres profundamente abiertos a la verdad, venga de donde venga. Toda la primera carta de San Juan nos invita justamente a adentrarnos en este camino. San Juan insiste en 3 testigos, ¿verdad? Lo sabemos, pero yo solamente cito esto. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, podéis leer todo el texto en 1 de Juan 5, 1, 13, ¿verdad? Que nos ayuda el Espíritu. Claro, y dejarse conducir por el Espíritu, qué mejor conversión, qué mejor espiritualidad. Es el Espíritu. Hoy, como ayer y mañana, debemos pues estar atentos, a mi entender, para permanecer en la escucha del Espíritu, que es también la verdad. Solo Él puede conducir a la Iglesia a la verdad plena. Es lo que nos dice. Se nos da el Espíritu para conducirnos a la verdad. Y se nos da el Espíritu para ser testigos de esta verdad en el mundo. Por eso tenemos que luchar mucho para vencer la tentación de reducir. Yo no digo que no conduzca a, pero de reducir a Jesús a un simple maestro de sabiduría, o promotor de unos valores, o un simple fundador de una religión. De ello nos libra la verdadera unción que el Padre nos regala a través del Hijo y del Espíritu de santidad, verdad, libertad y comunión. Es el Espíritu de la verdad. Y tercer punto de la meditación, entonces, cómo ser colaboradores del Espíritu, o cómo ser dóciles al Espíritu, que es lo importante en nosotros. Por eso tenemos que situarnos, en primer lugar, a la escucha de lo que el Espíritu hace en todo hombre y mujer. Nos tenemos que situar a la escucha de lo que el Espíritu hace. Si decimos que el Espíritu nos precede, no empecemos por dar la lección, empecemos por escuchar. El Espíritu nos procede siempre en el corazón de las personas, de los pueblos, de las culturas. No lo olvidemos. El Espíritu preparó en la historia la llegada del Hijo enviado en la carne por el Padre. Y aquí, a mi modo de ver, radica el sentido dinámico de una auténtica sinodalidad. Descubrir lo que el Espíritu está haciendo. No lo que yo pienso, no lo que debería ser, no lo que nosotros... No. La sinodalidad es ponernos justamente en camino, en sintonía con el Espíritu. Y todo el pueblo de Dios se tiene que poner en sintonía, es buscar. Una sinodalidad entonces vivida personal y comunitariamente. El camino lo hacemos juntos, pero no somos nosotros los que fijamos el camino. Es el Señor quien fija el camino. Es el Señor quien va revelando progresivamente el camino. Y nosotros nos ponemos a servicio. Así nos lo recuerda la historia de Moisés.
el Dios quien le revela a Moisés progresivamente el camino a seguir. Así nos lo indica el profeta cuando nos recuerda: los caminos y los planes de Dios no son los de los hombres. Jesús afirma en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino. No lo dice San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nos lo creemos, porque nosotros no somos el camino. Nosotros recorremos el camino bajo la acción del Espíritu Santo. Eso es diferente. Eso es diferente. Y el Espíritu nos es dado justamente para andar un camino que por nosotros mismos no podríamos andar. Los caminos que establece la razón puede andarlos el hombre por sí mismo, porque los ha establecido él. El camino que Dios establece solamente lo podemos andar en el Espíritu. Y por ello se nos pide a todos avanzar con discernimiento. Discernimiento de lo que el Señor nos está pidiendo. Cristo nos ha liberado para la libertad. Y termina el capítulo 5 de la carta a los Gálatas con esta expresión. Empieza: Cristo nos ha liberado para la libertad, etc. Pero los hermanos lo conocen igual que yo, ¿verdad? Y termina así: si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Eso es la sinodalidad. Por eso el Papa nos lo ha recordado bien. Una iglesia sinodal: comunión, participación, misión. Comunión. ¿Quién es el agente principal de la comunión? Yo creo que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién nos hace participar en el misterio? Creo que es el Espíritu Santo. La misión, ¿quién la lleva adelante? Creo que es el Espíritu Santo. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos, guiados por el Espíritu y al servicio del Espíritu todos. Que nadie suplante al Espíritu. Sería triste si lo suplantara alguien. Y ahí lo tenemos. El Concilio Vaticano II, después de afirmar cómo en Cristo se ha revelado el misterio de Dios y del hombre, el misterio de Dios y del hombre, que lo olvidamos. El hombre es un misterio. Los psicólogos lo olvidan. Los antropólogos lo olvidan. Pues el concilio nos recuerda que eso. Y termina así ese número tan importante, el número 22 de Gaudium et Spes. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida se asocien a este misterio pascual. Fijaros que lo que lleva el Espíritu es asociarse al misterio pascual de Cristo, no a ciertas cosas, ¿verdad? Y termina: este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó. Con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu Santo: Abba, Padre. El Padre nuestro es obra, ¿verdad?, en nosotros del Espíritu. Abba, Padre.
Yo no he dicho la repetición rutinaria y formularia, ¿verdad? Pues bien, para ser colaboradores de Dios, porque se trata de esto, ser colaboradores de Dios, no de los hombres. Los presbíteros, puestos por el Espíritu al servicio de la Iglesia de Dios, están llamados a vivir en una actitud permanente de discernimiento. El Papa Francisco habla con frecuencia de la necesidad de vivir en la dinámica de un real discernimiento. Discernimiento. ¿Qué significa? Pues acoger, escuchar, acompañar, proponer, pero si el Espíritu nos va precediendo. Y eso es lo que tenemos que descubrir, cómo el Espíritu nos va precediendo. El Papa Pablo VI nos lo había recordado ya, pero los papas pasan, ¿verdad? En octogésimas venias, que lo tendríamos que recuperar, pues nos recuerda Pablo VI justamente cómo en las diferentes y variadas situaciones de la humanidad, que son variadas y diferentes, no es lo mismo Madagascar que España, no es lo mismo China que América Latina, etcétera, cómo vamos discerniendo. Por eso no podemos pensar en algo para todo el mundo, si el mundo es muy diverso, es muy plural, sino que en cada situación tendremos que ver, como nos recordaba Pablo VI, qué es lo que el Espíritu está haciendo posible aquí y ahora. Bueno, es lo que ya nos decía San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, 5, versículos 5 al 13, el proyecto de Dios de reconciliar todo en Cristo. ¿Cómo está reconciliando todo en Cristo? Ahí tendremos que trabajar y nos podremos equivocar. Eso es otra cuestión. Las equivocaciones forman parte también del discernimiento, pero tendremos que avanzar en eso. Y claro, esto supone a mi entender 3 dimensiones importantes. Una, escuchar. Escuchar con empatía. Escuchar al otro y no escuchar ad modum recipientis, ¿verdad? Porque escuchamos con frecuencia, pero según nuestros criterios. Es que en España hemos hecho, pero si tú estás en China, luego los ejemplos de España no sirven para China. ¿Por qué no sirven? Porque ellos no han tenido la cristiandad como nosotros. Y sin embargo viven de una cristiandad importada de otros sitios. Entonces es muy complejo, ¿verdad? Y esto. Bueno, escuchar. Segundo, ser dóciles y no querer ser muy originales. Porque la creatividad es del Espíritu, no tuya. Y ser dóciles supone una ascesis profunda del corazón. Es que a mí me parece, bueno, te parece, entonces si das tu opinión hay que respetarla, pero es tu opinión, esa no es la verdad. Distingamos entre opinión y verdad. La verdad viene de Dios, la opinión viene de nosotros y tenemos derecho a opinar, evidentemente. Y tercero, ¿verdad? Es necesario ponernos al servicio del hermano para que responda a su vocación y misión, que puede ser diferente a la mía. No, si necesito catequistas, pues que este sería bueno para ser catequista. No, y si su vocación es ser político, hagamos un buen político. Tenemos que respetar la vocación y misión de los demás, es decir, de la acción del Espíritu. Por eso el pastor tiene que ser un gran contemplativo de lo que Dios está haciendo en las personas. Si me permitís una anécdota de Pepe Breu que conocisteis muchos, ¿verdad?
pues salió del seminario y lo mandaron a un pueblo rural, muy rural. Y en el seminario le habían dicho que o hacía la Job o nada en el mundo. O sea, que lo que tenía que hacer era la Job por encima de todo. Y al cabo de unos meses se dio cuenta que todas aquellas pedagogías que le habían enseñado y todo eso, en el mundo rural no funcionaba. Y con la mejor buena voluntad quería imponer un método en un sitio que había que buscar otra forma. ¿Me explico? Porque entonces podemos imponer nosotros en una parroquia el método, o en una comunidad, etc. No, tenemos que empezar justamente por escuchar, por discernir cómo el Espíritu va trabajando, y eso supone una disciplina. En último lugar, entonces, no entristezcamos al Espíritu del Señor. Seamos dóciles. Y creo que nuestros equipos, nuestras cosas, en la medida que podamos, pues es ahí donde debemos trabajar también. Y como estamos muchos pecadores aquí y muchos confesores, pues también podemos aprovechar, si entristecemos al Espíritu, ¿verdad?, pues para practicar el sacramento de la reconciliación entre unos y otros, y para ayudarnos y servirnos unos a otros, estamos dispuestos a hablar y dialogar en este sentido, no solamente de las elecciones y de esas cosas, sino también si nosotros entristecemos o no al Espíritu del Señor. Y gracias por vuestra paciencia.